Cuando Jesús, cuando el Verbo, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne, gracias al sí de María, uniendo indisoluble matrimonio la humanidad y la divinidad. Jesús es el matrimonio entre Dios y el hombre, pues llegó la verdad plena al mundo. Antes de él, los hombres eran capaces de llegar a muchas verdades. Había lo que San Justino llamó las semillas del Verbo, es decir, el Verbo, Dios, eterno, el Hijo de Dios, que ha vivido desde toda la eternidad con el Padre, sembraba en todas las culturas, en todos los lugares, en todos los tiempos, semillas de verdad. Los hombres eran capaces de alcanzar muchas cotas, a veces altas, según en qué culturas, la cultura griega, grandes cotas de verdad, pero como Cristo todavía no se había hecho hombre, como todavía no era Cristo, era el Hijo de Dios, pero no era hombre todavía, no vino la plenitud de la revelación, pues quien más luz tenía era el pueblo de Israel, el pueblo elegido gracias a la revelación. Pero los pueblos aledaños, ya digo algunos más que otros, y el pueblo el pueblo griego fue especialmente prolijo en alcanzar verdades gracias a autores tan grandes como Platón o Aristóteles, pues ya digo, alcanzaron grandes cotas de verdades muy importantes en el campo de la filosofía, los griegos, a nivel teórico, de la praxis, del derecho, los romanos, y por eso no es casualidad que nosotros seamos herederos de la cultura griega y de la cultura romana. Pero Cristo al pueblo judío, y después cuando San Pablo y los demás apóstoles fueron expandiendo el Evangelio por todo el mundo conocido, entonces fueron expandiendo esta verdad plena. Jesucristo es la verdad plena. La verdad plena tiene muchas verdades que están jerarquizadas. Hay verdades que son muy importantes y verdades que no son tan importantes. Si fulanita está ahora mismo en su casa o está yendo a ver a una amiga, bueno, pues es una verdad que nos puede importar, pero no es una verdad que nos cambie la vida. Entonces hay verdades que son necesarias para la salvación. Y estas verdades, que son las más altas en la jerarquía, las que necesitamos para salvarnos, quién es Dios, si nos ama o no nos ama, cómo se ha revelado, qué está bien, qué está mal. Estas verdades, las más altas, las necesarias para la salvación, las pueden conocer las personas más sencillas, incluso analfabetas. Y por eso una mujer que no sepa leer, un niño que sale de la catequesis, aunque a lo mejor todavía le quedan muchas cosas importantes por saber, pero las necesarias ya puede saber, porque las verdades importantes son las que nos llevan al cielo. Pero no nos puede bastar con estas verdades que un niño puede llegar a alcanzar para salvarse. Nosotros tenemos la obligación, cada uno a la medida de sus capacidades intelectuales, de tiempo, pues todos tenemos la obligación de estudiar para conocer mejor lo necesario para salvarse y también lo necesario en orden a un mundo más justo. Por eso un médico, lo más importante que tiene que saber es cómo ir al cielo, pero también tiene obligación de saber más y más para salvar cada vez más cuerpos, no solo almas, cada uno en su campo, en su ciencia, pues tenemos la obligación de estudiar, unos más y otros menos. La Iglesia, sobre todo después de Constantino, cuando ya alcanzó la paz, cuando ya no tenía que estar escondiéndose de sus perseguidores, pues fue cada vez profundizando más en el conocimiento, en la ciencia, fue estudiando. La Iglesia nunca ha estado en contra de la ciencia, al revés. La Iglesia ha tenido siempre muy claro que la fe y la razón son grandes aliadas. Lo ha dejado muy claro el Papa Juan Pablo II con esa grandísima encíclica, que fue muy llevada por el que entonces era el cardenal Ratzinger, que luego ha sido Papa Benedicto XVI, uno de los papas más sabios que hemos tenido en los últimos siglos. Pues nos dicen que la fe y la razón son las dos alas por las cuales el espíritu humano puede llegar al cielo, la fe y la razón. Por eso no hay contradicción entre ciencia y fe. Y por eso la Iglesia, ya digo, sobre todo ya antes de Constantino, incluso en tiempos de persecución, ha habido estudiosos, los santos padres que llamamos, que por su privilegiada doctrina y capacidad, pues nos han enseñado muchas cosas. Pero después de Constantino,
porque para estudiar es muy importante que haya paz, y cuando la Iglesia dejó de ser perseguida, pues creció mucho más la ciencia en la Iglesia, la ciencia filosófica, la ciencia teológica, pero también la ciencia filosófica. Y entonces la Iglesia ha ido creciendo y alcanzando cada vez más cotas más altas de profundidad en la ciencia. Y este crecimiento es armónico y alcanzó su culmen en el santo que estamos celebrando hoy, Santo Tomás de Aquino. Ha sido el santo más sabio y el sabio más santo porque se han dado en él una confluencia de circunstancias que lo han hecho en una época, ya en la época medieval, en la cual está instituida ese gran invento de la Iglesia que hoy no entendemos verdaderamente, la universidad. La universidad es algo católico, porque la universidad viene de la intuición enorme de que todo confluye versus, de ahí viene versidad, versus, hacia lo uno, hacia el uno. Es decir, hoy la gente no tiene claro que no puede haber dos verdades que sean contradictorias entre sí. Es un principio básico de la filosofía. Una cosa no puede ser lo mismo y su contrario en el mismo sentido. Hoy la gente está rota y entonces no saben definir lo que es un hombre, lo que es una mujer, y entonces uno puede decir me siento hombre pero me siento mujer aunque he nacido varón, y la gente no le estalla el cerebro porque no le cortocircuita, porque ha perdido ese principio de no contradicción. Pero el medieval tenía muy claro que las verdades no pueden ser contradictorias entre sí. Y esta universidad en su máximo esplendor se dio en el siglo XIII. Eso no quiere decir que después del siglo XIII no hayamos alcanzado cotas muy altas de ciencia, de tecnología, pero en filosofía y en teología, que también, por ejemplo, el mismo Santo Tomás no supo explicar que la Virgen María fuera la Inmaculada. Pero Santo Tomás llegó a, por sus altísimas cualidades y capacidades, llegó a sistematizar de tal modo la ciencia teológica y filosófica, como se conocía entonces, que se ha convertido en un hito, en un personaje imprescindible para que nosotros podamos seguir avanzando. Es el culmen de esta institución católica que es la universidad. Él dejó muy claro esto que acabo de decir, que no existe la teoría de la doble verdad. Hoy es muy normal que un joven vaya a la universidad y que haya un profesor que se diga católico o religioso y les diga, bueno, aunque tú alumno seas religioso y yo también, a la puerta hay que dejarse la fe porque aquí este es un ámbito científico, entonces aquí no cabe la fe. Entonces, en tu ámbito privado el aborto puede estar mal, pero aquí en la universidad tenemos que enseñar que el aborto está bien. Esto está pasando. Santo Tomás ya dejó claro que no existe una doble verdad. Lo que es verdad aquí es verdad en todas partes y por eso el relativismo no cabe en nosotros. Esta teoría de la doble verdad ya era defendida por no pocos judíos y no pocos árabes que veían contradicción entre la ciencia. Se atribuye a Averroes, otros dicen que no lo dijo, pero bueno, en su ámbito sí, que el Corán decía cosas que no se podían defender, y entonces en el ámbito religioso es verdad, pero en el ámbito científico no. Esto no es posible. Entonces, porque entonces se rompe el cerebro, cortocircuita. No puede ser que una cosa sea verdad en el ámbito científico y falso en el ámbito, en otro ámbito, ¿no? El religioso, el de la fe. Y en el siglo XIV se dio la circunstancia que llegó un personaje que influyó negativamente, muy negativamente, que es el franciscano, un religioso, Guillermo de Ockham, que con su navaja simbólica, inicia el nominalismo, porque él negaba la metafísica, él negaba que existieran los universales, las esencias. Él decía, existen los individuos, es decir, existe este perro y este perro, pero la esencia de perro no existe. ¿Por qué? Pues porque no se ve. Y entonces, como no se ve, la negaba. Platón creía que las esencias de las cosas estaban en otro mundo. Aristóteles descubrió que las esencias, estas verdades metafísicas, están en el ser de los distintos individuos. Por lo tanto, existe la esencia del hombre y existe la humanidad, aunque la humanidad no es tangible, pero existe, aunque no sean. Esto hoy el hombre moderno no lo entiende. ¿Por qué? Porque ha prescindido de Santo Tomás. A partir de Guillermo de Ockham, el hombre ha dado pasos muy hacia atrás a lo largo de los siglos. Vamos a hacer una línea desde nuestro Señor Jesucristo hasta Santo Tomás, siglo XIII, y luego poco a poco ha ido descendiendo ese conocimiento de la verdad
muchas veces no en el pueblo sencillo, que sigue siendo sabio, pero sí en las élites, hasta el punto de que hoy, aunque en el campo científico y tecnológico hayamos alcanzado cotas impresionantes, en el ámbito filosófico y teológico estamos en niveles muy ínfimos, muy bajos. ¿Por qué? Porque este divorcio entre la fe y la razón, que fue luego, después de Ockham, profundamente agrandado por culpa de Descartes, que era un católico con buena intención, pero Descartes, por no tener una buena formación, por prescindir de Santo Tomás, porque estudió con los jesuitas y entonces ya había una desconfianza en el tomismo, en el santo que celebramos hoy, pues cometió ese terrible error que hoy casi nadie entiende, y lo repiten como si fuese un hallazgo: el pienso, luego existo. Él se inventó la duda metódica, que no es que él dudase, él tenía fe y creía en Dios y creía en todo lo que la Iglesia Católica enseñaba, pero cometió el error de, con esa duda metódica, es decir, como método, su intención era fundamentar lo que él creía, igual que las verdades científicas se fundamentaban en la experiencia, él quería fundamentar igualmente la ciencia filosófica y la ciencia teológica, que son ciencias, lo que pasa que no tienen el mismo método que la ciencia científica, valga la redundancia. Y ahí metió la pata, porque el pienso, luego existo, ya no parte de las cosas que están fuera de mí, sino que parte del primero pienso, la primera experiencia que tengo es que pienso. ¿Y cómo pienso existo? Esto es un error morrocotudo, él no se dio cuenta de las consecuencias que tenían. En parte sí, porque se dio cuenta de que había roto el puente. ¿Qué puente? Entre las cosas de fuera y las de dentro, porque si mi punto de partida es que yo pienso, el yo, lo que yo experimento dentro de mí, si mi punto de partida no está fuera de mí, las cosas que existen, solo sé que existe lo que está dentro de mí, pienso, luego ya no puedo demostrar que las cosas fuera de mí existen. Y esto, que parece una cosa obvia, pues se rompió. No a nivel popular, la gente no se hace estos problemas, pero cuando intentan fundamentar en la ciencia, en la filosofía, la existencia de las cosas, no lo saben explicar. Santo Tomás lo tenía clarísimo gracias al realismo. El punto de partida no es que yo pienso, el punto de partida es que las cosas inciden sobre mí, incluso la existencia de Dios. Descartes la quiso demostrar: porque yo tengo una idea de Dios, tiene que existir. No, Dios no existe porque yo tengo una idea de Dios, Dios existe y yo lo descubro y a posteriori tengo una experiencia de Él. Las cosas existen y a posteriori yo pienso y las conozco. Este error, que puede parecer muy tonto y que puede que a ustedes no les importe demasiado, es muy importante porque lleva a errores gravísimos cuyas consecuencias al final no son solo teóricas, sino prácticas. Las ideas tienen consecuencias. Entonces hoy vivimos en este idealismo, en el cual lo importante no es la realidad, sino mi ideología, lo que yo pienso. Y si no me gusta lo que hay fuera, eso tiene que cambiar. Y entonces ya puedes tú ser varón o mujer, que si yo quiero que tú te percibas como otra cosa distinta a lo que eres, eso va a cambiar. Y estas son las ideologías que nos rigen hoy. El punto de partida no es la realidad, sino lo que yo quiero que sea la realidad. Y esto es gravísimo, gravísimo. Por eso, prescindir de Santo Tomás, hoy no voy a hablar de su biografía porque lo hice el año pasado y lo haremos en otras ocasiones, pero hoy quería dejar muy claro que no podemos prescindir de Santo Tomás. Prescindir hoy de Santo Tomás es un error gravísimo. Todos los santos son importantes, todos los santos han aportado algo grande, pero en la doctrina de Santo Tomás, el tomismo, es esencial en la Iglesia. Quien más claro dejó esto fue el Papa León XIII. León XIII, he dicho que Benedicto XVI ha sido uno de los papas más sabios de los últimos tiempos, pues quizás más sabio ha sido León XIII, que tiene esta gran frase: vayan a Tomás, id a Tomás, idte ad Tomam. Vayan a Tomás. Así como en otros tiempos se dijo a los egipcios, en extrema escasez de víveres, vayan a José para que les proveyera del trigo que necesitaban para alimentarse, así a todos cuanto ahora sientan hambre de verdad, el Papa, les decimos: vayan a Tomás, id a Tomás, a pedirle el alimento de la sana doctrina de que él tiene opulencia para la vida sempiterna de las almas. Tenemos que volver a Santo Tomás, cada uno en su ámbito, cada uno en sus capacidades, especialmente los sacerdotes y los que nos dedicamos a la teología y a la filosofía.
En el Código de Derecho Canónico, que es el libro de las leyes que rigen la Iglesia, el único teólogo citado es Santo Tomás. Y se nos dice a los sacerdotes que tenemos, y a los seminaristas, que aprender a penetrar más profundamente los misterios de la salvación y a percibir su conexión teniendo como maestro a Santo Tomás. Bueno, y los que no son filósofos o teólogos, bueno, Chesterton dice que la filosofía tomista es la filosofía del sentido común, la filosofía que comienza en el asombro, en las cosas que están fuera de mí, que me asombran, que me interpelan y entonces me hacen a mí construir. Por eso es muy importante hoy huir de las ideologías, partir de lo que hay fuera de mí, la realidad que me lleva a Dios, porque a Dios lo conozco no por lo que yo experimento primero, sino por lo que veo fuera de mí y veo que todo esto que hay fuera de mí lo tiene que haber creado un ser trascendente a este mundo y extraordinariamente enamorado de nosotros, y de ese modo podemos llegar hasta Él, no solo por su revelación, sino también por el uso de la razón. Pues pidámosle al Señor que volvamos todos en la Iglesia a Santo Tomás, como nos interpela el Papa León XIII, del que gracias a Dios el Papa actual ha querido tomar su nombre, y esperemos que también en este campo nos ayude a todos a seguirle. Que así sea.